Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ante todo, como siempre, los agradecimientos. Agradeceros a todos la oportunidad que me dais de venir aquí. Agradecer a Ars Civilis, agradecer a la Fundación Real del Pino que nos acoge y agradecer a la Asociación Española de Fundaciones y a ti, Cristina, lógicamente, el que hayas organizado este evento donde podamos tener la oportunidad de contar cuál es nuestra experiencia y cómo vemos la I+D+I para el próximo periodo, sobre todo en lo que nuestra responsabilidad respecta, en la que está financiada o va a estar financiada con fondos. Disculpar a mi director que no ha podido venir y prácticamente yo pasaba por el pasillo y me han dicho, te ha tocado, esta es la presentación de tu director, habla tú, ¿no? Bien, voy a intentar a ver si con esta presentación de mi jefe soy capaz de contaros algo de lo que va a pasar en el próximo periodo. Por supuesto, muchísimas gracias a los compañeros de mesa por acogerme y dejarme participar también. Bueno, quizás hay que hacer siempre una referencia a la situación económica en la que nos encontramos. Yo además vengo de Hacienda. Lógicamente nosotros tenemos prácticamente presente como paraguas la situación en la que encontramos y cuál tiene que ser el objetivo de nuestro trabajo. Pero sobre todo en esta ocasión yo creo que hay que ver con relación a los fondos, como decía tanto María Luisa como ha dicho también Cristina, como una oportunidad. Yo creo que tenemos la oportunidad, se han confluido los astros, coinciden en el espacio y nos permiten en este momento de confluencia el que justamente estemos en la fase de programación de los fondos para 7 años y justo en lo que nosotros estamos definiendo como el fin de la crisis. Creo que los fondos no son sino una oportunidad, aunque vayamos a recibir menos dinero que en el periodo anterior, aunque estemos en una crisis muy profunda, es una oportunidad especial de una buena utilización de los mismos para que nos sirvan para salir de este bache en el que nos encontramos y pasar a una fase de crecimiento y empleo, variables macroeconómicas que están íntimamente ligadas, como ustedes saben. En la transparencia, bueno, pues además de la oportunidad que va a significar para nosotros los fondos para el próximo periodo, también lo que mencionamos es que tenemos que pasar a un proceso en el que la inversión ya no tiene que ser una meta en sí misma para obtener una ampliación de nuestro stock de capital público, sino que tenemos que invertir con eficacia para conseguir modificar esta situación en la que en este momento nos encontramos. La verdad es que ya durante toda la mañana ha habido muchas intervenciones. Yo no voy a hacer una intervención de números, pero la verdad es que sí que quería pues dar respuesta a algunas de las cosas que ya se han puesto encima de la mesa, al menos desde el punto de vista en que las veo yo. Quizás decir que efectivamente esa oportunidad que hablábamos antes de lo que va a ser la política de cohesión y la oportunidad que signifique programarla en este momento viene acompañada de la importancia en recursos que significa. María Luisa Poncela, la secretaria general, nos comentaba que el volumen de la rúbrica 1A, lo que en gran medida, en donde se encuentra marcada la línea Horizonte 2020, va a significar más de 70.000 millones de euros de recursos financieros y que con un objetivo de alcanzar un retorno del 9% va a significar, lógicamente es muy fácil de calcular, un volumen de recursos muy importante. Pues podríamos decir, y luego lo veremos más adelante, que quizás la política de cohesión va a significar en este mismo sector una cantidad incluso mayor que esa. Es decir, que vamos a tener una confluencia también de recursos para España entre las dos líneas, las rúbricas 1A y 1B, la 1A competitividad, la 1B la que se refiere a política de cohesión. Pero además, la formulación, la orientación, la redefinición, el reinventarnos todos en el futuro es algo que prácticamente a lo largo de los próximos reglamentos ya viene definido. Es decir, bueno, las cosas no son revolucionarias, no estamos inmersos en una revolución, son continuistas, pero desde luego, tal y como están definidos los reglamentos, sí vamos obligados a modificar en mucho la forma en la que hemos trabajado hasta ahora. Y ahora yo me dedicaré prácticamente a darles unas referencias de cuáles son esas modificaciones más importantes que se van a producir en el futuro. En la transparencia se menciona
pues el que vamos a tener que hacer una formulación estratégica, algo que estamos intentando. Mantenemos reuniones periódicas con Andrea Mairate en lo que se ha venido a llamar el diálogo informal, en donde la comisión, pues interesada, está preguntándonos y haciendo un seguimiento de cuáles son nuestras reflexiones y cuáles son la coordinación y cómo estamos llevando a cabo las labores de programación. Lógicamente, la capilaridad territorial, que además está enlazada con un reto territorial y con una estrategia territorial en general, en la que los fondos hacia el futuro no solamente van a tener que dar respuesta sectorial a los problemas o a los retos que nos hayamos planteado, sino también tienen que dar respuesta siguiendo las referencias y las prioridades de la estrategia de Lisboa a los territorios. Entonces, no solo analizamos los distintos sectores y vemos cuáles son los retos y los objetivos que queremos alcanzar en los mismos, sino que además también intentamos dar solución a los problemas específicos que en esos temas que hemos analizado tienen los distintos territorios. La relevancia en términos cuantitativos, ya la decíamos, pensemos que casi un tercio del presupuesto comunitario va a dedicarse a la política de cohesión. Bien, pero además de la orientación del todo el sistema, que Cristina nos decía antes que hay que hacer y que yo digo que la propia regulación del próximo periodo nos va a llevar de la mano, España, desde luego, sí que quiere modificar el sistema de gestión y sí que quiere hacer un enfoque distinto en este periodo en el que las cosas cambian y nosotros queremos acompañar esa modificación que se produce. Cristina nos decía antes, es que el próximo periodo es un periodo en el que el sector privado, es la sociedad la que tiene que recoger el reto y aplicar no solamente los recursos, sino que avanzar en esta línea. Pues bueno, nosotros, quizás más tímidamente que algo tan importante como lo que ha dicho Cristina, nosotros en el próximo periodo sí que queremos introducir el gasto privado dentro de las posibilidades de financiación de los fondos y dar una importancia mayor a los instrumentos financieros. Ambos elementos nos parecen que lo que va a significar es detraer recursos del sistema presupuestario, del sistema manejado por las administraciones tradicionalmente y llevarlo y acercarlo al sector privado, que efectivamente se acercará a la sociedad como parte articulante de todo el sistema. La evaluación. Es verdad que las políticas comunitarias son sistemáticamente sometidas a evaluación. Es verdad que también vamos a intentar lanzar un reto de intensidad en evaluación de las políticas que son financiadas con fondos para el próximo periodo, para el 14-20, pero también decirles, por ejemplo, que en este periodo, en el periodo que termina en este año, nosotros estamos haciendo una evaluación de la aplicación de los fondos de la política de cohesión de este periodo, del 7-13, en el sector I+D+I. Es verdad que vamos despacio, Andrea además lo sabe, vamos despacio, pero sí que hemos terminado todo el análisis cualitativo y estamos esperando terminar el cuantitativo al objeto de publicarla. Es cierto que a pesar de eso, esa evaluación ha sido presentada en la red de I+D+I y también a nivel europeo. También nos ha contado Cristina que era esencial el avanzar en un término que era la responsabilidad financiera de las administraciones para que todas fueran responsables al mismo tiempo de las cosas que iban haciendo. Eso también se está trabajando y también va a ser así. Hay algo que a Cristina le tengo que decir que no comparto al 100%, y es que nos ha dicho, se ha acabado el tema de que las ayudas comunitarias van a significar resolver los presupuestos de las regiones o los presupuestos nacionales. Vamos a ver, España optó, cuando empezó a recibir fondos, en insertar los recursos financieros de la Unión Europea dentro del presupuesto. Podía haber optado por no haberlo hecho así, hay otros países que no lo han hecho, pero optó por esa fórmula. Pero tradicionalmente hay un principio en la gestión de fondos, que es la adicionalidad, que Cristina conoce mejor que yo, que lo que obliga es que los Estados miembros demuestren que los recursos que reciben de Bruselas no sustituyen el esfuerzo inversor de cada uno de los Estados, sino que se adicionan, que son adicionales. Nosotros demostramos esa adicionalidad. Lo que pasa es que es cierto que al estar dentro del presupuesto se emborrachan de las prioridades de los propios presupuestos y
podría parecer el que no van a alentar las nuevas políticas. Quizás la revolución la tenemos que hacer o bien sacando los recursos fuera del presupuesto o llevando la revolución dentro de la propia técnica presupuestaria. Pero, efectivamente, en este momento los recursos no vienen a salvar los presupuestos, o así debe de ser, o así intentamos demostrarlo. Bueno, he contestado a todas las referencias que me he apuntado. Perdón si he sido insolente, pero intentaba poner mi punto encima de la mesa. Una breve referencia a lo que ha sido la negociación en el presupuesto comunitario. Quizás lo más importante destacar en esta transparencia, en columnas, en grupos, están las distintas rúbricas del presupuesto del marco financiero plurianual, el presupuesto comunitario, el límite de gasto. Bueno, el límite no lo sé, porque dependiendo de cómo llegue la flexibilidad con el Parlamento, veremos si es el límite o es el horizonte de gasto. Pero aquí lo que tenemos que fijarnos es en la primera columna, la que pone abajo competitividad, que es la 1A, que es donde está insertado el programa marco, lo que va a ser el horizonte 2020 en el futuro. Y la tercera de las columnas, que es la política de cohesión. Es la política que da lugar a la financiación de los fondos estructurales y en donde está enmarcada la cantidad que se va a articular en España. Habría que explicar las diferencias de cantidades. ¿Por qué aparecen muchas columnas? Las muchas columnas es la evolución que ha ido teniendo las distintas propuestas que se han ido haciendo hasta que hemos llegado a la que está más a la derecha, que es la definitiva hasta este momento. Es la que aprobó el Consejo Europeo el 7 y el 8 de febrero y es la que está en este momento en debate con el Parlamento Europeo. Todas las anteriores reflejan la evolución que ha tenido con las distintas propuestas de la presidencia del Consejo Europeo durante el último semestre y los primeros 2 meses de este año, el último semestre del año pasado. Un poco vienen a reflejar la evolución de estas barras. La primera barra de todas es la situación actual, es el periodo actual. Las siguientes van explicando cómo han ido evolucionando. Veis ahí que pone comisión, Van Rompuy 1, Van Rompuy 2 y el resultado final. Vienen a explicar que durante el proceso de negociación lo que se ha hecho es amortiguar la propuesta de la comisión. La propuesta de la Comisión ha sido muy revolucionaria. Por ejemplo, en la competitividad, en la rúbrica 1A, lo que proponía era un aumento muy importante de recursos. Veis que las 2 primeras barras se separan mucho. Y, sin embargo, las distintas evoluciones en el Consejo lo que han hecho es ir atemperándola, ir bajándola hasta la cifra que aparece en la tabla. En la rúbrica 1B, que es la de cohesión, veis que ha sucedido lo contrario. Bueno, la 1A está formada por competitividad y la Connecting Europe Facility, que es la segunda. Bien, en la rúbrica tercera, en la tercera columna, veis como la propuesta de la Comisión era más baja o ha bajado mucho en el tiempo y lo que se ha ido es amortiguando y creciendo un poquito en el tiempo. Bien. Pero sobre todo lo que quería era trasladaros una idea del volumen de recursos que hay en este momento y lo que ha venido a significar. ¿Cuánto tiempo tengo, Cristina? Estamos bien. ¿Estoy bien? Vale. Nada, es muy importante lo que estás haciendo. Muchas gracias. Bueno, también quiero hacer una pequeña referencia a qué es la I+D+I en los fondos estructurales en este momento, porque, como ustedes saben, el acuerdo anterior se cerró con la dotación de un fondo específico para España en I+D+I, el Fondo Tecnológico, que es objeto de un programa operativo monográfico para él y que dotó de recursos adicionales a la negociación que se hizo en el año 2006, pero también estaban condicionados, eran unos recursos adicionales que venían dedicados a un fondo concreto con un objetivo concreto. Bueno, pues aquí les he puesto quizás las principales llamadas. Casi las 3/4 partes del FEDER se invierten en prioridades relacionadas con la Agenda de Lisboa. Quizás es la referencia más genérica. Pero se ha aumentado significativamente el esfuerzo en innovación y sociedad de la información. Se ha pasado de 3.900 millones en el periodo anterior a este actual que acaba, en el 2000-2006, a más de 8.000 en el 2007-2013. Y, como veíamos, esto sigue adelante. Bueno, casi el 30% de la ayuda FEDER está destinada a financiar proyectos de infraestructuras de I+D, a impulsar la transferencia de tecnología y el desarrollo de la sociedad de la información. Es decir, en este momento, ya lo decía la Secretaría General, tenemos
las infraestructuras realizadas. Se han realizado en este periodo, pero con un esfuerzo muy importante por parte de los fondos. Pero además, el impacto que la ayuda de FEDER dedicada a la I+D+I está significando, pues es el 7% del gasto de I+D realizado por España es a través del FEDER, y en términos de gasto público, la participación que tiene el FEDER se eleva al 14%. Y si además nos llevamos a las regiones más ricas, no, las más pobres, estoy aquí, más pobres, perdón, alcanza el 16%, esto es lo que es trabajar con una transparencia que nos dé uno, el 16% en I+D y Sociedad de la Información y el 25% si se considera solo gasto público. Es decir, estamos hablando de un impacto muy relevante ya en este periodo. Bueno, quizás para acabar esta parte de negociación y antes de empezar un poco las especificidades, ¿cómo ha ido la negociación para España y dónde nos encontramos? Este es el resultado solo en política de fondos de cohesión y el resultado para España, en donde no está la propuesta de la Comisión, pero no está en la situación actual y está cómo ha ido aumentando. Es decir, a lo largo de la negociación, paralelamente a lo que sucedía con los demás estados, España ha ido mejorando la participación en estos fondos, que, como ustedes saben, en el cierre de la negociación vinieron acompañados de un fondo específico para el desempleo juvenil, similar al cierre que se produjo en el periodo anterior con el Fondo Tecnológico, esta vez no solo para España como el Fondo Tecnológico, sino para todos los Estados miembros, y beneficiarios son aquellos estados que tengan regiones en donde tengan un desempleo juvenil superior al 25%. Si ustedes recuerdan, este fondo se propuso en febrero, muy poquito antes de conseguir el cierre, y fue una de las herramientas que consiguió articular el cierre definitivo del acuerdo. El fondo está dotado con 6.000 millones, de los cuales 3.000 provienen del Fondo Social Europeo, 3.000 son fresh money, son recursos adicionales, y van al unísono el gasto. En el gasto van acompañados. España recibirá aproximadamente, no están cerradas todavía las cifras, porque tampoco los datos de Eurostat en este momento, la metodología de cálculo es con datos de desempleo juvenil del año 2012, y con esa referencia, los cálculos provisionales dicen que España puede llegar a recibir unos 900 millones que vendrían acompañados de otros 900 del Fondo Social. Bueno, todo esto lo que nos está haciendo es evolucionar. Aquí les he intentado poner cuál era la clasificación de las regiones en el inicio, en el 2000-2006, esa misma clasificación en el 7-13 y cuál es la actual. Es verdad que en el 7-13 hay que tener en cuenta el fenómeno estadístico, porque se produjo la incorporación de los países del este, lo cual alteró de forma significativa la media comunitaria. Pero en el último periodo, en el 14-20, el que aparece más a la derecha, el que tiene solo 3 colores, el que solo está Extremadura como región menos desarrollada, no varía, hagamos la comparación y la clasificación de estas regiones con la media A15 o con la media A27, con lo cual el fenómeno estadístico ya estaría superado. Como ustedes pueden ver, la evolución que ha tenido España, no digo yo que sea por el efecto de los fondos, pero también por el efecto de los fondos, pues ha sido muy significativo. Desde que nos introducimos en el seno de la Unión Europea, hemos modificado nuestro nivel de riqueza de forma muy importante. Si ustedes ven a nivel europeo, pues prácticamente España ha alejado de su mapa las regiones menos desarrolladas, solo queda Extremadura en este momento, a diferencia de lo que pasa pues en Portugal, en el mismo Reino Unido o en Grecia o Italia. Lógicamente, los países del este parece más lógico que se encuentren regiones en esta situación. Bueno, vamos a hablar un poquito de las diferencias que va a haber en el próximo periodo y vamos a hablar de esa condicionalidad ex ante que tanto hemos mencionado todos y que yo quiero explicarles un poquito en qué consiste. Vamos a ver. Nos encontramos con un nuevo periodo. Lo primero que hacemos es cambiarle de nombre a todo, porque a nosotros nos gusta que no nos entienda nadie. Es broma. Tenemos que cambiar, los instrumentos cambian, las herramientas cambian, y aunque tengan muchas similitudes con las herramientas de programación del pasado, pues no es lo mismo y también les cambiamos su denominación para reflejar esa evolución. Entonces,
Prácticamente en la programación el primer elemento que estamos fabricando en este momento es el acuerdo de asociación, que será el primer documento que España propondrá, en donde enmarcará cuáles son las prioridades y los retos principales que quiere acometer con los fondos que va a recibir en el 14-20. Este acuerdo de asociación es el documento que en este momento estamos sometiendo a diálogo informal, en donde informamos a la Comisión de qué es lo que estamos haciendo. Todavía va pausadamente. Nos hemos comprometido a tener un borrador de las partes más estratégicas antes de que empiece el 1 de agosto. Queremos tenerlo a finales de julio, a ver si conseguimos este reto. No podremos avanzar mucho más porque avanzar más sería tener los recursos financieros, y los recursos financieros en este momento, como antes decíamos, pues todavía se están cerrando con el Parlamento. Es verdad que todos tenemos una referencia de las cifras y sabemos aproximadamente qué es y dónde vamos a estar. Nosotros, para hacer la negociación, hicimos una herramienta de cálculo que nos permitía conocer cada variable que se modificaba por la propuesta de algún Estado miembro, cómo afectaba a todas las regiones de la Unión Europea, no solamente en su asignación de recursos, sino incluso los saldos financieros de cada Estado miembro. Es decir, que herramientas de cálculo sí tenemos, pero entendemos que hasta que no tengamos la aprobación definitiva y la comunicación oficial, no será el momento en el que podremos incluir las referencias financieras en este documento. Pero quizás lo más importante es que el nuevo periodo es un periodo en donde se concentran los recursos en ciertos temas, a diferencia de los periodos anteriores, donde prácticamente se da una gama de temas que cada uno podía elegir. Aquí tenemos una norma de concentración, lo que se ha llamado la concentración temática, que nos obliga a concentrar los recursos en ciertos temas. Tenemos las condicionalidades ex ante, que hay que cumplir antes de programar los fondos, y sobre todo tenemos una programación que, además de ser estratégica, va a tener que ir orientada a resultados, y su seguimiento va a tener una importancia esencial en el futuro. Vamos a hablar un poquito de condicionalidad ex ante. ¿Qué es la condicionalidad ex ante? Pues la Comisión, lo que yo creo que en su reflexión previa, antes de hacer una propuesta inicial de reglamento para que se pudiera negociar, se ha planteado que para que sus acciones tengan el impacto que se desea, en el objetivo de conseguir mejores resultados que con la estrategia de Lisboa, con conseguir que la aplicación de sus recursos tengan el impacto que considera que debe de tener, los sectores sobre los que se trabaja y sobre los que se aplica tienen que estar lo suficientemente maduros. Entonces, para constatar que los sectores en los que los Estados miembros están programando sus inversiones tienen ese nivel de madurez que se les requiere, han pedido que se hayan cumplido ciertas condiciones. Entonces, en todos los objetivos temáticos, tenemos 11 objetivos temáticos, y en los 11 nos han pedido ciertas condiciones, de mucha diversa índole, porque yo supongo que han sido las propias direcciones generales sectoriales de la Comisión Europea las que han ido decidiendo cuál era el elemento que les parecía estratégico poner como condición para asegurar esa madurez de los sectores. Unas son simplemente un marco normativo, o el tener una ley, o haber traspuesto una directiva, o el haber avanzado legislativamente en un ámbito. Otro se refiere a tener una política o una estrategia adecuada. Me tenéis que dar un toque de atención. ¿Qué? Es que es tan necesario lo que estás haciendo. Es la primera vez, yo creo, que en España a micrófono abierto y por internet estamos transmitiendo esto, porque están marcando las direcciones, que me parece que desde el punto de vista pedagógico me parece estupendo que sigas y lo expliques, porque sí, estamos entrando todos. Pero somos, sí, Cristina, pero somos muchos en la mesa. Bueno, voy a dime un tiempo y yo me ajusto a él. Y Venga, 5 minutos más, ¿vale? 5 minutos más, muy bien. Vale, pues entonces, ¿cómo se ajusta ese cumplimiento en el campo de la I+D+I? Pues con tener realizadas las RIS. Es decir, eso que hemos hablado tanto durante la mañana, que las regiones están haciendo sus estrategias de especialización inteligente, esa es una condicionalidad ex ante que, perdonadme por el palabra condicionalidad, que no existe en castellano, pero es la traducción que se ha dado, lo hemos incluido y ya sabéis, palabra para siempre. Condicionalidad ex ante que se ha incluido en el reglamento y que los países miembros tienen dos formas de cumplir. O porque tienen sus RIS aprobadas y realizadas
de acuerdo con una metodología, la metodología adecuada para hacer esta RIS, no cualquier cosa, sino la metodología adecuada, que pasa por compararse con todas las regiones del mundo, analizar cuáles son tus potencias. Bueno, yo no soy un especialista, además nuestro compañero nos lo va a explicar, perdón. El tenerla aprobada o tener, si no tuvieran aprobada formalmente la RIS el 1 de enero del 2014, establecer un plan de acción que permita demostrar que se va a alcanzar el cumplimiento de esta condicionalidad antes del 31 de diciembre del 2014. Del 2016, perdón, del 2016. Plan de acción que no solo tiene que ser una mera descripción, sino que tiene que ser un cronograma con acciones concretas y públicas de compromiso político e institucional de que las RIS3 van a llevarse a cabo. Pero yo aquí también quiero decirles, las condicionalidades son muchas, las hay horizontales, las hay de todo tipo. Son un problema. Yo vengo de una unidad de gestión. Para mí las condicionalidades son un problema. Es un regalo, como decía Cristina, porque nos van a hacer avanzar en un montón de sectores, pero estamos en el proceso en este momento. Nosotros hemos mandado ya el primer paquete de documentación, hemos recibido la primera respuesta de la Comisión y tenemos que llegar a un acuerdo. Y bueno, pues ahí todavía nos queda mucho trabajo por realizar. Como les decía, los 11 sectores, y en los 11 sectores la va a haber. Segundo hecho novedoso del próximo periodo, la concentración temática. Yo les he pasado muy deprisa los 11 sectores. Los 11 sectores son I+D+I, TIC, pymes, economía baja en carbono, riesgos por el cambio climático, recursos naturales, infraestructuras del transporte, empleo, educación, inclusión y capacidad administrativa. Bueno, la concentración temática dice que a economía baja en carbono, dependiendo de la tipología de región en la que nos encontremos, tenemos que dedicar un 20%. Este es el mapa que estén ustedes a su derecha. Un 20% si son verdes o rojas, es decir, prácticamente toda España, y un 10% si son Extremadura. ¿De acuerdo? Luego, a este sector tenemos obligación de dedicar el 20%. Pero además hay que dedicar una cuantía que se modula 80, 60, 50, ¿no? 50, dependiendo del tipo de región y de qué tipo de región fuera en el periodo anterior, porque aquí hay excepciones, que lo que viene a decir, para la mayoría de las regiones, que son las que están de color verde, que el 80% de los recursos se tiene que dedicar a I+D+I, pymes, TIC y economía baja en carbono. Es decir, el 20% que dedicamos a economía baja en carbono nos va a ayudar a cumplir esta segunda. Lo que vengo a decir es que otra vez la I+D+I va a ser una oportunidad dentro de la programación, porque la propia concentración temática nos va a obligar a que dediquemos un volumen de recursos muy importantes. Matemáticamente el 20%, seguramente será más, porque no tenemos por qué dedicar el 20% a todo, para el próximo periodo. Bueno, yo creo que aquí lo puedo dejar prácticamente. Quería contarles un poquito cuál era el calendario de trabajo. Estamos justo en el momento prácticamente cercanos a julio. Si Cristina nos dice que no hay acuerdo con el Parlamento, pues vamos a retrasar esta fecha. Pero, bueno, sigue siendo para nosotros una oportunidad. Estamos en un momento crucial. Estamos utilizando el principio de partenariado y estamos utilizando prácticamente a todos los actores para hacer el ejercicio del acuerdo de asociación. Y si ustedes quieren participar, pueden entrar en la web de la Dirección General de Fondos Comunitarios y tienen allí una nota metodológica para poder aportar sus opiniones. Muchas gracias.